Nabucodonosor fue uno de los hombres más poderosos que el mundo antiguo haya conocido. Rey de Babilonia, conquistador de reinos, constructor de maravillas y testigo de la gloria y el juicio del Dios Altísimo. Esta es la historia de Nabucodonosor, el hombre que dominó el mundo y fue doblegado por el cielo. Mucho antes de los jardines colgantes, antes de los palacios dorados y las estatuas de oro macizo, hubo una ciudad al borde del Eufrates que soñaba con la grandeza. Babilonia, orgullosa, vibrante, ya se levantaba como centro de comercio y cultura, pero fue bajo el liderazgo de Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, que el destino de esta ciudad cambió para siempre. Nabopolassar había sido un general astuto, quien se rebeló contra el dominio asirio y logró lo impensable, establecer una dinastía caldea en Babilonia. Su hijo, Nabucodonosor, nació en ese contexto de guerra, visión y ambición. Desde joven fue entrenado no solo en las artes de la guerra, sino también en astronomía, política, arquitectura y religión. Cada conocimiento absorbido no era un fin, sino una herramienta para construir algo mayor. Desde niño le enseñaron que los dioses habían favorecido a su casa, pero también que todo rey debía demostrar su fuerza si quería conservar su corona. Si encuentras inspiración, reflexión en estas historias bíblicas, apóyanos con tu like y no olvides suscribirte y darle a la campanita. Cuando alcanzó la adultez, Nabucodonosor fue nombrado comandante de los ejércitos, y no tardó en probar su capacidad. Asiria, el antiguo poder dominante, se tambaleaba. Egipto, aún fuerte, aspiraba a controlar las rutas comerciales que cruzaban Canaán. Nabucodonosor se encontró en el centro de un conflicto que definiría el futuro del mundo antiguo. Fue en la famosa batalla de Carquemis, donde su nombre se inmortalizó por primera vez. Allí, frente a los ejércitos del faraón Necao II, Modomerón Nabucodonosor lideró una ofensiva feroz. Los egipcios, aliados con los restos del imperio asirio, fueron aplastados. Las crónicas babilónicas lo registran como una victoria total. Canaán, Siria y toda la región al oeste del Eufrates cayeron bajo el dominio babilónico. El joven general había demostrado ser más que un guerrero. Era un líder con visión imperial. Pero justo cuando las celebraciones comenzaban, le llegó la noticia: su padre había muerto. La corona lo esperaba. Sin perder tiempo, regresó a Babilonia y fue coronado como rey. Y con la corona llegó también el peso de los dioses, de las decisiones, de las ciudades conquistadas, de las alianzas forzadas, de los enemigos silenciosos. Nabucodonosor no era un simple heredero. Desde el primer día de su reinado, dejó claro que su ambición superaba la de cualquier antecesor. Expandió las murallas de la ciudad, embelleció los templos dedicados a Marduk, su deidad principal, y comenzó a planear proyectos monumentales. Bajo su mando, Babilonia no solo sería la capital de un imperio, sería el corazón del mundo. Pero no todo era construcción. También venía la disciplina. Entre los muchos reinos vasallos que quedaron bajo su control, estaba Judá, un pequeño reino del sur, con un rey inestable y un templo en Jerusalén que adoraba a un dios que Nabucodonosor aún no conocía. Al principio, Judá aceptó el vasallaje, pagaban tributo, mantenían la paz, pero no por convicción, sino por miedo. Ese miedo se transformaría en rebelión y esa rebelión en tragedia. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor hizo algo más que conquistar tierras. Ordenó llevar a Babilonia a los jóvenes más sabios, los hijos de nobles y príncipes de los reinos sometidos. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Serían instruidos en la lengua, la ciencia y la cultura de Babilonia, no para destruir su identidad, sino para transformarlos en servidores del nuevo orden mundial que Nabucodonosor estaba forjando. Para el rey, esto no era crueldad, sino estrategia. Tomar lo mejor de cada pueblo
y convertirlo en parte del engranaje imperial era su forma de asegurar la paz, o al menos el control. Aún no sabía que uno de esos jóvenes marcaría el rumbo de su propia alma. Desde el techo de su palacio, mirando las torres recién terminadas, Nabucodonosor no veía límites. El mundo estaba bajo sus pies. Las ciudades obedecían, los enemigos temían, los dioses parecían estar satisfechos. Pero lo que Nabucodonosor aún no entendía era que hay un rey más alto que cualquier trono de la tierra, y que la gloria que no reconoce al cielo, tarde o temprano, será quebrada. El rey Nabucodonosor dormía en su palacio de mármol y oro. Las columnas brillaban a la luz de las antorchas y el murmullo del río Eufrates se mezclaba con los suspiros del viento nocturno. Pero esa noche el sueño del rey no fue como los anteriores. Fue profundo, perturbador y diferente. No un sueño común, sino una visión que sacudió su alma hasta la médula. Despertó sobresaltado. Sus ojos miraron al vacío y su rostro estaba pálido. Había soñado con una estatua gigantesca, imponente, formada por diferentes metales, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, mezcla de hierro y barro cocido. Luego una piedra cortada no con manos humanas, cayó del cielo e impactó los pies, desmenuzando toda la figura. El polvo se llevó la imagen, y en su lugar, la piedra se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra. Era un sueño, pero no era solo eso. Era un mensaje, y el rey lo sabía. El problema era que no podía recordar los detalles con claridad. El impacto emocional lo había despertado tan bruscamente que las imágenes se desvanecían como humo. Frustrado, convocó a los sabios, encantadores, astrólogos y caldeos de su corte. Les pidió lo imposible, que le dijeran primero el contenido del sueño y luego su interpretación. Si no podían, morirían. Los sabios temblaban. Nunca antes un rey había exigido algo semejante. Cuéntanos el sueño, oh rey, y nosotros te daremos la interpretación, rogaban. Pero Nabucodonosor no confiaba en ellos. Les acusó de ganar tiempo, de engañarlo, de no tener verdadero poder. Su juicio fue firme. Si no podían revelar el sueño oculto, todos los sabios de Babilonia serían ejecutados. La orden fue dada. Los soldados comenzaron a buscar a los sabios por toda la ciudad. Entre ellos estaban Daniel y sus compañeros, aún jóvenes pero ya integrados al círculo de sabiduría del reino. Cuando Daniel fue informado, no reaccionó con miedo, sino con sabiduría. Pidió al jefe de los guardias que le concediera un poco de tiempo, y prometió que revelaría el sueño y su significado. Aquella noche, Daniel se reunió con Ananías, Misael y Azarías. No buscaron respuestas en las estrellas, ni en los libros de los caldeos. Buscaron al Dios de los cielos. Oraron, suplicaron misericordia, pidieron revelación, y el Dios que ve en secreto respondió. En una visión nocturna, Daniel vio el mismo sueño que había tenido Nabucodonosor. Lo vio con claridad, con detalles, y también recibió la interpretación. No era un misterio para el hombre, era un mensaje divino para los reinos de la tierra. A la mañana siguiente, Daniel fue llevado ante el rey. En un acto de humildad y reverencia, dejó claro que la sabiduría no venía de él, sino de Dios. Ni sabio, ni astrólogo, ni mago puede revelar este misterio, dijo. Pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos. Entonces Daniel le describió el sueño, la estatua de diversos metales, la piedra caída del cielo, la destrucción repentina, la montaña que llenaba la tierra. El rostro de Nabucodonosor se transformó. Era exactamente lo que había visto. Cada palabra, cada imagen era fiel. El joven hebreo hablaba con autoridad no humana, sino celestial. Daniel explicó que la estatua representaba reinos sucesivos. La cabeza de oro, dijo, era Babilonia misma, el reino de Nabucodonosor. Después de él vendrían otros imperios, cada uno inferior en gloria pero fuerte en poder. Finalmente, el último reino estaría dividido, fuerte y débil a la vez,
como el hierro mezclado con barro. Y cuando los reinos de los hombres se sintieran invencibles, el Dios del cielo levantaría un reino eterno, como una piedra cortada sin mano, que desmenuzaría a todos los demás y nunca sería destruido. Nabucodonosor quedó atónito. Se levantó de su trono, se inclinó ante Daniel y lo honró públicamente. Reconoció la sabiduría del Dios de Daniel y le dio poder y autoridad en la corte. Daniel fue puesto sobre los sabios de Babilonia y sus compañeros fueron elevados a puestos de gobierno. Era un momento de reconocimiento, pero también de advertencia. Nabucodonosor había sido identificado como la cabeza de oro, grande, majestuoso, brillante, pero incluso el oro se desvanece. Lo que el rey aún no entendía era que su gloria no era el fin de la historia. Solo era el comienzo de algo mucho más grande. Y en algún punto, esa piedra que no fue cortada por manos humanas también lo confrontaría. El tiempo transcurrió. Aunque Nabucodonosor había reconocido la sabiduría de Daniel y la soberanía del Dios de los cielos, su corazón aún no comprendía del todo. El poder de Babilonia seguía creciendo, y con él el orgullo del rey. Era el monarca más poderoso de su época, dueño de tierras, ejércitos, riquezas y ciudades. En su mente, él era la cabeza de oro, pero también creía que podía ser el cuerpo entero. Entonces, ordenó construir una estatua colosal. No era una réplica del sueño que Daniel había interpretado. Esta era diferente. No estaba dividida en metales. No tenía pies de barro. Era una imagen completamente de oro, alta como un edificio, imponente, desafiando al cielo mismo. Se erigió en la llanura de Dura, visible desde lejos, brillante como el sol al amanecer. Era más que una escultura. Era una declaración de poder, una proclamación silenciosa. Nabucodonosor no sería sucedido. Su reino sería eterno. Para consagrar esta obra, el rey convocó a todos los oficiales del imperio, gobernadores, magistrados, tesoreros, jueces, consejeros y capitanes acudieron desde cada provincia. Fue un evento de dimensiones imperiales. En medio del acto, un heraldo proclamó el decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas al oír el sonido del cuerno, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio y toda clase de música, debéis postraros y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Quien no se postre y la adore, será lanzado en el acto en un horno de fuego ardiente. La orden fue clara. La adoración al rey y a su estatua no era opcional. Era ley, y no una ley simbólica, sino una amenaza con consecuencias mortales. Se trataba de más que política o lealtad, era una exigencia de reverencia total, como si Nabucodonosor buscara elevarse por encima de los dioses. El momento llegó, la música resonó por los campos, y todos se inclinaron, excepto tres. Entre la multitud, tres figuras permanecieron de pie: Sadrac, Mesac y Abednego, los compañeros de Daniel. Ellos no se postraron, no doblaron sus rodillas, ni rindieron su corazón a la estatua. Sabían que el verdadero rey no era Nabucodonosor, y aunque su valentía era visible, también los ponía en peligro. No tardaron en ser acusados. Algunos caldeos, celosos de la posición de los hebreos, informaron al rey: «Oh rey, no han obedecido tu mandato, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua que tú has levantado». La ira de Nabucodonosor estalló. Mandó traer a los tres jóvenes. Los enfrentó personalmente. Les ofreció una segunda oportunidad. Les preguntó si estarían dispuestos a rendirse al sonido de la música. Pero también lanzó una amenaza desafiante: «¿Y qué Dios podrá libraros de mis manos?». La respuesta de los tres fue serena y firme: «No necesitamos responderte sobre este asunto. Si nuestro Dios quiere librarnos, lo hará. Pero si no, sepa el rey que no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua de oro». Esa declaración retumbó como un trueno.
No fue una rebelión política, sino una fidelidad inquebrantable. El horno fue calentado 7 veces más de lo normal. Los soldados más fuertes del ejército ataron a los 3 jóvenes y los arrojaron al fuego. Las llamas eran tan intensas que incluso los hombres que los lanzaron fueron consumidos por el calor. Pero dentro del horno algo sucedió. Nabucodonosor miró y se levantó con asombro. ¿No arrojamos 3 hombres al fuego?, preguntó. Pero yo veo 4, y uno de ellos tiene apariencia de hijo de los dioses. Inmediatamente se acercó y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Y los 3 salieron del fuego, sin quemaduras, sin olor a humo, sin daño alguno. Las ataduras habían desaparecido, pero sus cuerpos estaban intactos. El rey quedó sobrecogido. Su decreto cambió. Ahora, quien hablara contra el Dios de aquellos jóvenes sería castigado, porque ningún otro Dios podía salvar de esa manera. Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron promovidos en la provincia de Babilonia, y el nombre del Dios Altísimo comenzó a resonar por todo el imperio. Pero aunque Nabucodonosor reconocía el poder de ese Dios, aún no había comprendido su mensaje. Su corazón seguía elevándose, y el tiempo del quebrantamiento se acercaba. A pesar de todo lo que había visto, la interpretación del sueño de la estatua, la fidelidad inquebrantable de los 3 jóvenes hebreos, el milagro en el horno ardiente, el corazón de Nabucodonosor aún no se humillaba. Su poder, su palacio y su fama seguían siendo su obsesión. El orgullo aún gobernaba dentro de él. Y entonces, una vez más, el Dios de los cielos intervino. Una noche, el rey tuvo un nuevo sueño. Esta vez no olvidó el contenido, pero su significado lo inquietaba profundamente. Vio un gran árbol en medio de la tierra, cuya altura llegaba hasta el cielo. Era fuerte, frondoso, hermoso. Su follaje daba sombra a todos los animales, y sus frutos alimentaban a toda criatura viviente. A su sombra se refugiaban las bestias del campo, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Nadie en la tierra podía ignorar ese árbol majestuoso. Pero de pronto, en el sueño apareció un vigilante, un santo que descendía del cielo, y con voz potente proclamó: derribad el árbol, cortad sus ramas, sacudid sus hojas, dispersad su fruto, huid las bestias de debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejad en la tierra el tronco con sus raíces, atado con cadenas de hierro y bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con los animales comparta la hierba de la tierra. Cambie su corazón humano por uno de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La escena terminó, pero la angustia del rey no. Reunió nuevamente a todos los sabios de Babilonia, magos, astrólogos, adivinos, pero ninguno pudo explicarle con certeza lo que aquel sueño significaba. Finalmente Nabucodonosor mandó a llamar a Daniel. A estas alturas, el rey ya lo llamaba por su nombre hebreo, reconociendo que el espíritu de los dioses vivía en él. Daniel escuchó el sueño atentamente, pero al terminar guardó silencio. Su rostro reflejaba preocupación, no por temor al rey, sino por el significado del mensaje. Entonces Nabucodonosor le dijo: no te turbe el sueño ni su interpretación. Y Daniel respondió con respeto y tristeza: oh rey, ojalá el sueño fuera para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. El árbol, explicó Daniel, representaba al mismo Nabucodonosor. Su grandeza había alcanzado a toda la tierra. Su reino proveía sombra, alimento y refugio, pero su orgullo lo había elevado por encima de los cielos, y ahora Dios había decretado su juicio. Sería apartado de los hombres, viviría como una bestia del campo, comería hierba como el ganado, y su cuerpo sería mojado por el rocío. Todo esto sucedería por 7 tiempos años, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Sin embargo, había esperanza. El tronco del árbol no sería arrancado, sus raíces seguirían firmes.
Eso significaba que su reino le sería devuelto cuando aprendiera la lección. Entonces Daniel concluyó con una súplica: «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Rompe con tus pecados con justicia y con tus iniquidades mostrando misericordia a los oprimidos. Tal vez así se alargue tu tranquilidad». Fue una advertencia clara, una invitación al arrepentimiento antes del juicio, una voz de sabiduría en medio del esplendor. Pero Nabucodonosor no cambió. Los días siguieron, y el orgullo permaneció. Él no se consideraba un árbol que debía caer, sino el dueño del bosque. Y así, el reloj del cielo siguió corriendo, y la sentencia se acercaba. Pasó un año desde el sueño, 12 meses completos en los que el rey Nabucodonosor siguió gobernando, caminando por sus jardines, dictando decretos y disfrutando del esplendor de Babilonia. Era fácil pensar que nada había cambiado, que aquella visión había sido solo eso, un mal presagio, un susto pasajero. Pero el cielo no olvida, y Dios no habla en vano. Una tarde, Nabucodonosor caminaba sobre la terraza del Palacio Real. Desde allí, se podía ver la ciudad entera, los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo, las murallas imponentes, los templos majestuosos, el río Éufrates, serpenteando a través de la capital del imperio. Era una vista digna de un emperador. Y en ese momento, el rey habló, no con gratitud, sino con vanagloria. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Las palabras aún estaban en su boca cuando una voz descendió del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada. Como a los bueyes te darán hierba para comer, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En ese instante, la sentencia se cumplió. El rey más poderoso del mundo perdió el juicio. Su mente fue transformada. Dejó el trono, dejó el palacio, y huyó como un hombre fuera de sí. Su apariencia cambió. Sus ropas reales fueron abandonadas. El orgullo se convirtió en polvo. Nadie pudo detenerlo. Los consejeros, los guardias, la corte. Nadie pudo retener al rey que ahora creía ser una bestia del campo. Durante 7 años, Nabucodonosor vivió apartado. Comía hierba como el ganado. Dormía a la intemperie. Su cuerpo se cubrió de rocío. Su cabello creció como plumas de águila, y sus uñas como garras de ave. El emperador se convirtió en un paria. El soberano se convirtió en símbolo de humillación. Pero su reino no fue usurpado. Dios lo protegió. Los hilos del poder, invisiblemente, quedaron en pausa. Su nombre aún infundía respeto. Su caída no fue definitiva, sino correctiva. Dios no lo abandonó, solo lo quebrantó. Durante esos años, nadie escuchó discursos del rey. No hubo conquistas ni celebraciones, solo silencio. Y una mente que poco a poco, entre la bruma de la locura, comenzaba a comprender la verdad. El poder no era suyo, la gloria no era suya, el reino no era eterno, y él no era Dios. Pasaron los años, 7 tiempos como fue anunciado, y durante todo ese periodo, Nabucodonosor vivió como un animal, apartado de los hombres, sumido en la oscuridad de una mente perdida. Ya no era el rey de Babilonia, sino una criatura errante en los campos, sin gloria, sin honra, sin palabras humanas. Pero aún allí, en medio del olvido y la humillación, Dios obraba en silencio. No había testigos, no había multitudes, solo un corazón que era quebrantado, paso a paso, un alma que, en su locura, comenzaba a recordar, una conciencia que, como la luz al amanecer, lentamente regresaba, y entonces, en el momento preciso, la transformación comenzó. No fue súbita, pero fue clara. La bruma mental se disipó, la confusión se dio ante la lucidez, y por primera vez en años, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo, y comprendió.
Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Así comenzó la restauración, no con coronas ni tronos, no con ejércitos ni decretos. Comenzó con una mirada, con un acto de reconocimiento. El mismo hombre que había dicho, «Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué». Ahora decía, «Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los moradores de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces?». Fue entonces cuando el proceso se completó. Su entendimiento regresó por completo, y con él su dignidad. Sus consejeros lo buscaron, su trono le fue devuelto, su reino fue restaurado. Pero algo había cambiado. El mismo hombre, el mismo cargo, la misma Babilonia, pero ya no era el mismo corazón. Nabucodonosor volvió a reinar, pero no como antes. Esta vez gobernaba como un siervo del Dios Altísimo. No buscó más su propia gloria, sino la gloria de aquel que tiene el dominio eterno. No se exaltó más, sino que fue humilde. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así terminó su locura, así comenzó su sabiduría. No fue la victoria en batalla, ni la construcción de monumentos lo que marcó el punto culminante de su vida, sino su rendición ante Dios. Y desde entonces, su historia se convirtió en testimonio. El testimonio de un rey que lo tuvo todo y lo perdió todo, hasta que descubrió al único que lo gobierna todo. La historia de Nabucodonosor, marcada por la gloria, la locura y la restauración, no fue enterrada en el silencio. El propio rey ordenó que su testimonio fuera proclamado a todas las naciones y lenguas de su vasto imperio. No era una historia de conquista militar, ni una oda a su poder, sino una confesión personal. Un mensaje que rompía con la tradición de los reyes que buscaban inmortalizarse con estatuas y murallas. Nabucodonosor dejó su huella con palabras sinceras y humildes. «Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo», escribió, y así lo hizo. Su relato fue enviado por todo el imperio. Desde los mercados de Babilonia hasta las provincias más lejanas, se leía su testimonio, el rey que fue derribado y levantado por la mano de Dios. Ya no buscaba adornar su imagen, sino glorificar al Creador. Los sacerdotes de los templos babilónicos no sabían cómo reaccionar. Nunca antes un rey había exaltado a un dios fuera del panteón de Babilonia. Nunca antes se había hablado de un ser con dominio eterno, cuya voluntad nadie podía resistir. El mensaje no era político ni religioso, era profundamente humano. La historia de un soberano orgulloso que encontró verdad y cordura en el quebranto. Su legado ya no serían solo los jardines colgantes, ni los muros de la ciudad, ni las puertas de bronce. Sería también su reconocimiento de que hay un rey más alto que todos los reyes. En su corte, el respeto hacia Daniel también creció. Aquel hombre que había interpretado sueños, que había advertido con valentía, ahora era aún más honrado. Nabucodonosor no olvidó quién había sido el instrumento de Dios en su proceso de humillación. Daniel no buscó recompensa, pero el rey le otorgó un lugar aún más alto en la corte. Y aunque la historia no registra cuánto tiempo reinó Nabucodonosor después de su restauración, lo cierto es que su reinado cambió de dirección. Ya no buscó expandir fronteras ni imponer su grandeza. En lugar de eso, su última etapa como rey estuvo marcada por la reverencia y la prudencia. Gobernó con la conciencia de que todo lo que tenía era dado por Dios, y que así como lo había recibido, también podía perderlo. Nabucodonosor envejeció con una sabiduría que solo otorgan la humillación y la gracia. Un rey que conoció la cima del poder y el abismo de la locura. Un hombre que aprendió que el verdadero trono no está hecho de oro ni mármol, sino de humildad ante el Altísimo. Y así,
Su historia fue conservada, no como un mito, sino como una lección eterna, que el orgullo precede a la caída, y que Dios levanta a quien se humilla. Con el paso del tiempo, el envejecido Nabucodonosor se retiró gradualmente de los asuntos cotidianos del imperio. Aunque aún era el rey en funciones, delegaba muchas decisiones en sus oficiales de confianza. La estabilidad del reino, sin embargo, no dependía de su presencia constante. Babilonia había sido forjada en fuerza, pero sostenida, en sus últimos años, por la prudencia que vino después de la humillación. Nabucodonosor, en su vejez, se convirtió en una figura reflexiva. Ya no era el guerrero que encabezaba campañas, ni el constructor obsesionado con dejar su huella en piedra. Era un hombre que meditaba, que oraba, que recordaba. La grandeza ya no lo deslumbraba. En su lugar, buscaba comprender la voluntad de Dios. Se reunía con Daniel en privado, no solo como consejero, sino como alguien que lo conectaba con el Altísimo. Pero la historia de Babilonia no se detendría con él. En las sombras del trono, otras figuras comenzaban a levantarse. El linaje real se preparaba para la sucesión, y con ello vendrían cambios. Nabucodonosor tuvo hijos y nietos, pero ninguno sería como él. No por falta de poder o capacidad, sino porque ninguno viviría lo que él vivió. El rey sabía que su legado no sería eterno. Ningún imperio lo es. Y aunque había construido una ciudad que parecía invencible, también comprendía que los reinos de los hombres están sujetos al tiempo y al juicio de Dios. Fue entonces cuando Nabucodonosor decidió dejar constancia de su historia, no solo como testimonio personal, sino como advertencia para los que vendrían. Ordenó que sus escribas registraran cada etapa de su vida, sus sueños, sus conquistas, su caída, su restauración. Quería que las futuras generaciones supieran que no hay trono que no pueda ser removido, ni mente que no pueda ser quebrada, si se olvida quién está en lo alto. Los funcionarios del reino tomaban nota, algunos se admiraban, otros se inquietaban. No era común ver a un rey hablar de su locura como un acto divino. Pero Nabucodonosor no temía la vergüenza. Había vivido el quebranto, y eso lo había liberado. Mientras tanto, Babilonia seguía siendo un emblema de riqueza y poder. Las caravanas llegaban desde el este y el oeste. Los mercados rebosaban. El oro fluía, pero en el corazón del rey, lo material ya no era prioridad. Lo eterno se había convertido en su único deseo. Y así, mientras el imperio florecía, su gobernante envejecía con serenidad, porque había comprendido que el trono más alto no está en la tierra, sino en el cielo, y que ningún reino, por espléndido que sea, perdura para siempre, a menos que esté fundado en la verdad. Los días de Nabucodonosor se alargaban, pero el tiempo ya no era su enemigo. No le temía al final, sabía que había vivido más de lo que muchos podrían soportar, y también había visto lo que pocos podrían comprender. Ya no se levantaba con la ansiedad de gobernar el mundo, sino con la paz de quien había rendido su corazón al cielo. Su mirada, antaño altiva y decidida, era ahora serena. Sus palabras, en otro tiempo imperativas, eran pausadas y sabias. La corte, aunque aún lo respetaba como soberano, comenzaba a ver en él a un anciano más contemplativo que activo. Pero nadie lo subestimaba. Aquel hombre, marcado por el poder, por la locura y por la redención, aún imponía una presencia que traspasaba las generaciones. En los pasillos del palacio se hablaba ya de la sucesión. Sus hijos, criados entre lujos y poder, no compartían su humildad. Algunos veían la historia de Nabucodonosor como una debilidad, como una mancha en la gloria del trono. Otros la temían, pero el viejo rey no imponía su experiencia a la fuerza. Él ya había aprendido que las lecciones más profundas no se transmiten con decretos, sino con ejemplo. Daniel, su viejo consejero, seguía junto a él. En sus últimos años, las conversaciones entre ambos eran menos políticas y más espirituales. Hablaban del futuro, del Dios de Israel,
de los sueños que aún podrían cumplirse. Daniel sabía que el tiempo del rey llegaba a su fin, y aunque no hay registro de las palabras exactas entre ellos, se puede imaginar una despedida cargada de respeto y gratitud. Nabucodonosor murió en paz, no en el campo de batalla, ni rodeado de intrigas. Su alma había sido transformada mucho antes que su cuerpo envejeciera. La muerte no lo sorprendió. Fue más bien un paso hacia la eternidad que él ya había comenzado a vislumbrar. Su partida no fue grandiosa, no hubo milagros, no descendieron ángeles. Fue el final natural de un hombre que había vivido intensamente, que había tocado el fondo del abismo y había vuelto a la luz. Babilonia guardó luto, y las ciudades del imperio lloraron al rey que había gobernado con mano de hierro y que terminó adorando al Dios del cielo. Tras su muerte, el imperio no tardaría en enfrentar nuevos desafíos. Su linaje continuaría, pero ya nada sería igual. La sabiduría de Nabucodonosor no fue heredada automáticamente. Como suele ocurrir, las generaciones venideras tendrían que enfrentar sus propias pruebas, pero el nombre de Nabucodonosor no se borraría. Su historia quedó inscrita no solo en los documentos de Babilonia, sino en las Escrituras, como testimonio eterno de que el orgullo del hombre puede ser doblegado y que el cielo puede restaurar incluso al más poderoso. La historia de Nabucodonosor no terminó con su muerte. Aunque su cuerpo fue sepultado junto a los grandes reyes de Babilonia, su vida quedó como una advertencia escrita en las piedras del tiempo. Su legado no fue solo un imperio, ni los jardines colgantes que asombraron al mundo, ni las murallas que desafiaban los siglos. Su verdadero legado fue una confesión que el Altísimo reina sobre los reinos de los hombres. Los años pasaron y los imperios cambiaron. Babilonia, tan firme y majestuosa, fue eventualmente conquistada. Reyes vinieron y se fueron. Los salones dorados se llenaron de polvo, las estatuas cayeron, los jardines se marchitaron. Pero el testimonio de Nabucodonosor quedó registrado en las Escrituras como una voz del pasado que sigue hablando al presente. Su historia es un espejo para los poderosos, un recordatorio de que ningún trono es absoluto, que ninguna corona es eterna, que la locura puede visitar incluso al más sabio, y que la restauración no es imposible para quien reconoce la soberanía de Dios. Los escribas que anotaron su confesión no sabían cuán lejos viajarían sus palabras. No podían imaginar que siglos después, en sinagogas, iglesias y hogares de todo el mundo, se leería la historia de aquel rey extranjero que se humilló ante el Dios de Israel, y que su testimonio serviría como advertencia y esperanza para generaciones. Daniel, testigo de todo, vivió aún varios años después. Sirvió a otros reyes y sobrevivió a la caída del imperio babilónico, pero en su corazón, la historia de Nabucodonosor ocupó un lugar especial, no solo porque fue parte de ella, sino porque vio de cerca el milagro de la transformación. Y así, Nabucodonosor dejó de ser solo un nombre en los anales de la historia. Se convirtió en un símbolo, en una historia viva, en la prueba de que el cielo puede hablar a los hombres y que el más duro de los corazones puede ser tocado por la gracia. Hoy, su nombre resuena no por sus conquistas ni por su poder, sino por su caída y por su redención. Porque en ese vaivén de orgullo y humillación, de juicio y restauración, su vida refleja el camino de tantos otros. Y su historia, lejos de quedar enterrada en ruinas, se eleva como un faro que sigue advirtiendo y guiando a los que escuchan. Esperamos que este video haya sido de bendición para ti. Suscríbete a Enigmas Bíblicos y de Fe para más historias inspiradoras. Esta fue la historia de Nabucodonosor, el rey que dominó el mundo, cayó en la oscuridad y reconoció la mano del Dios Altísimo. Un hombre marcado por el poder y transformado por la verdad.